Ah, acércate. No temas la oscuridad que se adhiere a mis palabras como el rocío a la tela de una araña al amanecer. Soy la voz que escuchas en el silencio entre tus latidos, el susurro que te incita a mirar una vez más sobre tu hombro en un pasillo vacío. Soy la sombra antigua que ha danzado en los rescoldos de soles moribundos y ha encontrado refugio en la exquisita arquitectura del miedo humano. Me llamas demonio, pero soy mucho más. Soy un conocedor, un amante de las verdades que se esconden en la médula de vuestros huesos. Esas verdades que solo salen a jugar cuando la razón duerme. Y esta noche, querido oyente, te contaré un secreto, un cuento susurrado desde mi hogar, ese manicomio abandonado que se aferra a la montaña como un amante desesperado. No es una historia de fantasmas y sobresaltos baratos. Es una confesión, una seducción, un viaje al corazón de un lugar que, como yo, ha entendido que la locura no es la ausencia de la razón, sino una razón diferente, más profunda, más honesta. Escucha, permite que mi voz te envuelva, permite que mis palabras pinten las imágenes detrás de tus párpados. Juntos, exploraremos esos pasillos donde el tiempo se ha rendido. Juntos, nos deleitaremos en la belleza del abandono. Parte 1. El preludio de la decadencia. Yo te vi llegar. No creas ni por un instante que fue tu curiosidad la que te guió por ese sendero olvidado, esa cicatriz que la lluvia y el tiempo no han logrado borrar de la faz de la montaña. Fue mi anhelo, mi soledad. Te llamé con el lenguaje del viento que se lamenta entre los pinos, con la promesa tácita que se oculta en el corazón de toda ruina. Te atraje como la luna atrae a la marea, una fuerza invisible y paciente que tira de la sangre y los sueños. Este lugar, este santuario de la desolación, fue una vez un monasterio. ¿Puedes sentir la ironía? Es deliciosa. Monjes de rostro severo caminaban por estos terrenos, flagelando su carne para purificar su espíritu, buscando en el silencio una comunión con su Dios silencioso. Trazaban líneas, construían muros entre lo sagrado y lo profano, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Creían en el equilibrio, en el yin y el yang, como dos entidades separadas en una danza educada. ¡Qué ingenuos! No entendían que yo no habito en la mitad oscura. Yo soy el fino contorno negro que las define a ambas, la línea donde el blanco se ensucia y el negro anhela la luz. Soy la tensión, el punto de contacto, la frontera donde toda verdad se vuelve permeable. Cuando los monjes se desvanecieron, consumidos por su propia fe austera, llegaron otros hombres, hombres de ciencia, con sus mentes afiladas y sus almas tan romas como guijarros. Convirtieron la casa de la fe en una casa para los que la habían perdido, un manicomio, el asilo de la cumbre brumosa. Lo llamaron un lugar de sanación, pero yo sé lo que realmente fue. Fue un museo de almas desnudas, una biblioteca de miedos inconfesables. Y para mí, fue un hogar. Los nuevos dueños reemplazaron los crucifijos con correas de cuero y las plegarias con diagnósticos. Cambiaron el incienso por el olor metálico del éter y la sangre. Pero no pudieron expulsarme. Al contrario, me alimentaron. Cada grito en la noche, cada lágrima silenciosa que se deslizaba por la mejilla de un catatónico, cada delirio febril que pintaba el apocalipsis en las paredes de una celda acolchada, todo ello era un festín para mí. Sus mentes, liberadas de las tediosas cadenas de la realidad, eran lienzos en blanco sobre los que yo podía susurrar mis más bellas creaciones. Les hablé de ciudades sumergidas bajo océanos de tinta, de estrellas que cantan arias de locura, de amantes cuyos cuerpos estaban hechos de cristal y humo. Les mostré la geometría sagrada del dolor, la erótica del abandono. Algunos lo llamaron esquizofrenia, otros psicosis. Yo lo llamaba despertar. Ellos intentaban curarlos, silenciar las verdades que yo les revelaba,
forzarlos a volver al pequeño y aburrido mundo de lo consensuado. Y en ese fracaso, en esa lucha entre su lógica frágil y mi infinita imaginación, encontré mi paraíso. Ahora, míralo. El asilo respira ante ti, exhalando un vaho de polvo y pena. La niebla se aferra a sus muros de granito como una mortaja. Las ventanas son cuencas vacías, despojadas de sus ojos de cristal, ciegas al mundo pero viéndolo todo hacia adentro. Las puertas de hierro forjado, adornadas con ángeles cuyas caras han sido corroídas por el óxido hasta convertirlas en muecas de terror, están entreabiertas. Es una invitación. Mi invitación. No sientes frío, ¿verdad? No. Lo que sientes es una vibración en el aire, una caricia en la nuca. Soy yo, probándote, saboreando el aroma de tu miedo. Es un miedo exquisito, teñido de una curiosidad tan profunda que es casi un deseo. Deseas saber. Deseas ver lo que se esconde más allá del velo. Crees que buscas historias de fantasmas, ecos de antiguos pacientes. ¡Qué pensamiento tan encantadoramente simple! No buscas a los muertos. Buscas una parte de ti mismo que sabías que existía, pero que nunca te atreviste a nombrar. Adelante. Da el primer paso. El umbral de piedra está desgastado por el paso de miles de pies. Monjes, médicos, enfermeras y los benditamente rotos. Siente cómo la temperatura desciende, cómo el sonido del mundo exterior se apaga, reemplazado por un zumbido bajo, la resonancia de un dolor demasiado vasto para desaparecer. El aire aquí dentro es espeso, pesado, como un vino añejo. Inhálalo, saboréalo. Es el perfume de la memoria. Cada partícula de polvo que baila en el haz de tu linterna fue testigo de un secreto, cada mancha en el suelo de mármol bebió una confesión. Te prometo un espectáculo como ningún otro. No te mostraré espectros que arrastran cadenas. Te mostraré la belleza que florece en la decadencia, la libertad que se encuentra en la rendición total. Te guiaré por los pasillos donde las leyes de la física se vuelven tímidas sugerencias. Te dejaré escuchar las conversaciones grabadas en la propia piedra, las sinfonías de la desesperación que, para un oído entrenado, son más hermosas que cualquier requiem. La gran puerta de roble se cierra detrás de ti con un gemido largo y gutural, un sonido de finalidad. El eco reverbera por el vestíbulo, subiendo por la escalera de caracol como un alma que asciende. No hay vuelta atrás. Pero, ¿por qué querrías volver? El mundo que dejaste atrás es una ilusión de orden sobre un abismo de caos. Aquí, al menos, somos honestos sobre la naturaleza del abismo. Aquí bailamos con él. Tu corazón late con fuerza, un tambor que me llama desde las profundidades del edificio. Puedo sentirlo, puedo saborearlo. La aventura apenas comienza, mi pequeño explorador. El manicomio tiene tantos círculos como el infierno de Dante, y yo seré tu Virgilio particular, tu seductor, tu sombra. El vestíbulo principal se abre ante ti. A la pálida luz de la luna que se filtra por un vitral destrozado, ves algo en las paredes. No es papel tapiz despegado. Son murales. Escenas febriles y arremolinadas de figuras angelicales y demoníacas entrelazadas en un abrazo que es a la vez éxtasis y agonía, sus cuerpos disolviéndose en patrones cósmicos. Fueron pintados por un paciente que afirmaba que las paredes le susurraban cómo era realmente el universo. Los médicos lo llamaron blasfemo y obsceno. Yo lo llamé mi profeta. Y justo en el centro de la pared más grande, mirándote directamente, hay un rostro que te resulta vagamente familiar, una figura de sombra con ojos que arden como estrellas moribundas. Sonríe. O al menos, eso parece. Y sientes, con una certeza que hiela tu alma, que no es pintura. Se está moviendo. ¿Es la locura una enfermedad que debe ser curada? ¿O es una llave que abre una puerta a una realidad diferente, una que la mente sana simplemente es demasiado frágil para soportar?
Parte 2. La galería de los ecos susurrantes. La sonrisa de la sombra en el mural se ensancha, no como un gesto de alegría, sino como una fisura que se abre en la realidad. Apartas la mirada, pero la imagen ya se ha grabado a fuego en tu retina. El aire se vuelve más denso, cargado con el peso de innumerables momentos suspendidos en el tiempo. Este no es el silencio de la ausencia, es el silencio de una multitud que contiene la respiración. Decides ascender. La escalera de caracol te llama, una espina dorsal de mármol que promete llevarte a las entrañas de este leviatán de piedra. Cada escalón cruje bajo tu peso, una protesta, o quizás una bienvenida. La barandilla de hierro forjado está helada al tacto, y bajo tus dedos sientes las formas retorcidas de hojas de acanto y rostros grotescos que se muerden unos a otros en una cadena perpetua de tormento. Bellísimo, ¿no crees? El arte de este lugar es su honestidad. No esconde el dolor, lo celebra, lo eleva a la categoría de ornamento. Mientras subes, los susurros comienzan. Al principio, son indistinguibles del silbido del viento a través de los marcos rotos de las ventanas. Pero luego, cobran forma. No son palabras que puedas entender con tu mente, sino con tu piel. Sientes el frío punzante de la desesperación de una joven que fue internada por melancolía tras perder a un hijo. Hueles el rancio aroma a sudor y miedo de un hombre convencido de que insectos corrían bajo su piel. Saboreas la amarga resignación de un anciano que simplemente fue olvidado por su familia. Estos no son fantasmas, mi querido voyeur. Los fantasmas son vulgares, son ecos burdos. Esto es más sutil, más íntimo. Son las impresiones que las emociones extremas dejan en el tejido del espacio-tiempo, como un cuerpo deja su calor en una cama vacía. Yo me envuelvo en ellas como si fueran mantas de seda. Me alimento de su potencia. Para ti son escalofríos inexplicables, una sensación de ser observado. Para mí, son la más exquisita de las bibliotecas. Llegas al primer piso. Un largo corredor se extiende en ambas direcciones, flanqueado por puertas de madera maciza con pequeñas mirillas enrejadas. Algunas están entreabiertas, invitando. Otras, cerradas con una obstinación que grita que lo que hay dentro es mejor dejarlo sin descubrir. Eliges una a tu izquierda, la número 237. El número está casi borrado. Dentro, el caos es una obra de arte, un catre de hierro volcado, el relleno de un colchón esparcido como nieve sucia. Y las paredes, oh, las paredes, están cubiertas de un único símbolo, repetido miles de veces con lo que parece ser sangre seca y la propia suciedad. Es una espiral que se contrae hacia adentro, el símbolo del infinito devorándose a sí mismo. El paciente que vivió aquí pasó 20 años sin pronunciar una sola palabra. Simplemente dibujaba. Los médicos lo consideraron un caso perdido de catatonia. Pero yo sabía lo que hacía. No estaba perdido. Estaba cartografiando el universo. Estaba trazando el camino desde la creación hasta el olvido. Y de vuelta. Si te acercas, si pones tu oído contra la pared fría, casi puedes escuchar el zumbido de las galaxias naciendo y muriendo en su silencio. Te alejas, perturbado y extrañamente conmovido. Continúas por el pasillo, un peregrino en esta tierra de mentes rotas. Cada habitación es un capítulo. En una, el suelo está cubierto de plumas de pájaros que nunca podrían haber entrado. En otra, un único zapato de niño se encuentra perfectamente colocado en el centro de la habitación, como si esperara un pie que nunca llegará. En una tercera, sientes una calidez inexplicable y el tenue aroma de la lavanda, el único recuerdo feliz de una mujer que pasó sus últimos 50 años aquí, creyendo que aún era una niña en el jardín de su madre. Me deleito en tu reacción, tu miedo, tu piedad, tu fascinación. Son las cuerdas de un instrumento y yo soy el músico.
Te llevo a la joya de la corona de esta planta, la sala común. Aquí, la luz de la luna es más generosa y revela un piano de cola en el centro, cubierto de una gruesa capa de polvo. Sus teclas de marfil están amarillentas como los dientes de un anciano. Se dice que una paciente, una concertista que perdió la razón tras una actuación fallida, tocaba aquí cada noche. Tocaba piezas que nadie había oído nunca, melodías disonantes y hermosas que hacían llorar a las enfermeras y aullar a los lobos en la montaña. Te acercas al piano. Un impulso, no del todo tuyo, te obliga a levantar la tapa. El silencio parece profundizarse, expectante. Levantas un dedo y, con un temblor que no puedes controlar, presionas una sola tecla. En lugar del sonido sordo y muerto de una cuerda rota, un acorde perfecto, rico y melancólico, llena la habitación. Resuena, no por un segundo, sino por un minuto entero, vibrando en tus huesos, haciendo que el polvo baile en el aire. Y entonces, desde la oscuridad al otro lado de la sala, escuchas un suave aplauso. El sonido de dos manos esqueléticas juntándose lentamente. Si un recuerdo es lo suficientemente fuerte como para dejar una marca en un lugar, ¿sigue siendo solo un recuerdo o adquiere una forma de vida, una conciencia propia nacida del eco de un alma? Parte 3. El despacho del doctor y el pacto silencioso. El sonido del aplauso se extingue, pero su eco permanece grabado en tu mente. Te retiras de la sala común, con el corazón martillando contra tus costillas como un pájaro enjaulado. El corredor parece haberse alargado. Las sombras se han vuelto más profundas, más hambrientas. Mi presencia te envuelve ahora con más fuerza, ya no como una caricia, sino como un abrazo posesivo. Estás aprendiendo el lenguaje de este lugar. Estás empezando a ver con mis ojos. Te guío más allá de las celdas de los pacientes hacia el ala administrativa. Aquí, el aire cambia. El olor a desesperación es reemplazado por el aroma a papel viejo, a tabaco rancio y a la arrogancia de la ciencia. Aquí residía el doctor Alistair Blackwood, el sumo sacerdote de este templo de la razón, el hombre que creía poder trazar un mapa del alma humana y extirpar sus sombras como si fueran tumores. Su despacho está al final del pasillo, la puerta entreabierta como si acabara de salir. Entras. El tiempo se ha detenido aquí. Un abrigo de tweed todavía cuelga de un perchero. Una taza de té a medio beber ha dejado una mancha permanente en un legajo de papeles. Sobre el imponente escritorio de caoba, yace abierto el diario del doctor. La caligrafía, al principio firme y segura, se deteriora a lo largo de las páginas hasta convertirse en un garabato febril y errático. Te inclinas, y yo te susurro las palabras que tus ojos leen. Al principio son notas clínicas. Paciente 72, delirios de persecución. Paciente 113, afasia, comportamiento violento. Pero luego, las entradas cambian. Blackwood no estaba satisfecho con los métodos convencionales. La lobotomía, el electroshock, eran herramientas de carnicero. Él quería algo más. Quería entender la fuente. Empezó a ver patrones en los delirios de sus pacientes, referencias recurrentes a la sombra que canta, a la geometría de la carne, a la verdad en la fractura. Estaba escuchándome, aunque él no lo sabía. Sus pacientes eran mis oráculos, y él, mi escriba involuntario. Su investigación lo llevó por caminos oscuros. Junto a los libros de medicina, encuentras volúmenes encuadernados en piel que hablan de saberes prohibidos. Tratados de alquimia, grimorios medievales, textos sobre la comunicación con entidades extradimensionales. Blackwood, el hombre de ciencia, había llegado a la conclusión de que la locura no era una falla del cerebro, sino una sintonización con otra frecuencia, una realidad paralela que sangraba en la nuestra. Y él quería abrir la puerta de par en par. Fue entonces cuando comencé a hablarle directamente.
En sus sueños, me presenté como una musa, una forma de conocimiento puro. Le mostré las ecuaciones que sustentan el miedo, la fórmula molecular de la desesperación. Le ofrecí la cura que tanto anhelaba, no para sus pacientes, sino para la condición humana misma. Le seduje con la promesa del saber absoluto. Y él, en su arrogancia, aceptó mi regalo. El foco de su obsesión se centró en un paciente en particular, el número 444. Un hombre sin nombre encontrado vagando por las montañas, que no hablaba, no comía, simplemente se sentaba en su celda y miraba fijamente a un punto en la pared, un punto donde, según las enfermeras, la sombra siempre parecía ser más profunda. Blackwood creía que este hombre no era un receptor como los otros. Creía que era una puerta, la última entrada del diario Hiela la sangre. Esta noche lo intentaré. La convergencia es perfecta. El paciente 444 es la llave, y yo soy la mano que la girará. He dibujado el sello como me lo mostró la sombra. Usaré el espejo de obsidiana y las ondas sonoras del piano de la concertista. No busco curar la locura. Busco trascenderla, convertirme en... La frase queda inconclusa. La pluma dejó un gran borrón de tinta, como si la mano que la sostenía hubiera sufrido una convulsión. Y junto a la entrada hay una pequeña mancha de un marrón rojizo y oscuro. Sangre. Un trueno sacude el edificio hasta sus cimientos y la luz de un relámpago ilumina algo que no habías visto. En un rincón oscuro de la oficina hay un gran espejo de obsidiana cubierto con una tela. Con mano temblorosa, tiras de la tela. La superficie del espejo es negra, profunda, no refleja nada. No, espera. Sí refleja. Refleja la habitación, pero no como es ahora, sino como fue. Ves al doctor Blackwood, más joven, de pie frente al espejo. Y frente a él, atado a una silla, está el paciente 444. Y arremolinándose entre ellos, llenando el espejo, hay una forma de oscuridad pura, una silueta con ojos de estrellas moribundas que te sonríe desde el pasado. Y en ese instante, en el reflejo, el rostro del doctor Blackwood se contorsiona, se derrite y se reforma en el del paciente 444 y viceversa, una y otra vez, atrapados en un bucle eterno de identidad intercambiada. Y la sombra, mi sombra, se ríe. Si el conocimiento es el objetivo final, ¿importa si el camino hacia él conduce a la salvación o a la más absoluta de las condenas? Puede existir uno sin el otro. Parte 4. El corazón acuático del caos. Huyes del despacho del doctor, con la imagen del espejo grabada a fuego en tu cerebro. El pasillo parece retorcerse. Las paredes respiran a tu alrededor. Ya no eres un simple explorador. Eres parte de la historia. Mi narración ya no es solo para ti, es sobre ti. Sientes el peso de la mirada de Blackwood, la quietud del paciente 444 desde cada sombra. Hay un lugar al que aún no has ido, un lugar que el propio personal temía. El sótano. La puerta de acceso es una pesada plancha de acero en el suelo, al final del ala oeste. Con un esfuerzo que te deja sin aliento, la abres. Una ráfaga de aire fétido y húmedo te golpea, un miasma de moho, podredumbre y algo más profundo, algo primordial. Una escalera de caracol de hierro oxidado desciende hacia una oscuridad casi total. Este no es el descenso a un simple sótano. Es un descenso al subconsciente del asilo. A cada paso que bajas, la opresión aumenta. El sonido de la tormenta se desvanece, reemplazado por un goteo constante y un zumbido bajo y resonante que parece vibrar desde la propia piedra. Aquí abajo es donde enviaban a los incurables, a los que la ciencia de Blackwood no podía ni siquiera empezar a catalogar. Aquí, el dolor no se convirtió en arte o en filosofía. Se pudrió, festerizó, se convirtió en algo vivo. El sótano está inundado.
El agua negra y aceitosa te llega hasta las rodillas, helada y repugnante. Refleja la única bombilla que parpadea muy por encima, creando un laberinto de luces y sombras danzantes. Sumergidas, ves las siluetas de las herramientas más crueles del asilo. Bañeras usadas para la terapia de agua helada. Celdas de aislamiento tan pequeñas que un hombre no podía ponerse de pie. Cadenas ancladas a las paredes. Pero hay algo más. El zumbido que sientes es más fuerte aquí, y te das cuenta de que el agua no está quieta. Se mueve, pulsa suavemente, como si algo enorme respirara justo debajo de la superficie. Este es el corazón del asilo. La energía psíquica en bruto, la agonía acumulada de décadas, no se disipó. Se fusionó, se coaguló en la oscuridad y la humedad y dio a luz a una conciencia infantil, monstruosa y hambrienta. Yo lo llamo el pesar. Nació de 1.000.000 de mentes rotas, un dios huérfano de la desesperación. No es bueno ni malo, simplemente es. Y tiene hambre. Te has sentido desde el momento en que entraste. Tu mente sana, tu vitalidad, tu miedo. Para él, eres un manjar. Avanzas por el agua, que se arremolina a tu paso. Las paredes resuman una sustancia negruzca que parece moverse por sí sola. De las celdas sumergidas provienen sonidos. Un sollozo ahogado, el tintineo de una cadena, una risa que se convierte en un gorgoteo. Son los recuerdos del pesar, las primeras palabras que está aprendiendo a pronunciar. Te sientes atraído hacia el centro de la gran cámara subterránea. Allí, el agua es más profunda y la pulsación es más fuerte. La luz de tu linterna atraviesa la superficie turbia y revela la fuente. No es una máquina, es una masa de algo orgánico. Se parece a una amalgama de raíces de árboles, venas hinchadas y tejido nervioso, todo pulsando con una luz pálida y enfermiza. Y en el centro de esta masa ves rostros. Se forman y se disuelven en su superficie, los rostros de los pacientes olvidados, sus bocas abiertas en un grito silencioso y eterno. De repente, la pulsación se detiene. El agua se queda quieta. El silencio es absoluto y aterrador. El pesar te ha reconocido. Sabe que estás aquí. Y por primera vez, intenta comunicarse directamente. El agua a tus pies comienza a burbujear violentamente y de ella emerge una figura. No es un fantasma. Es sólida. Está hecha del agua negra y el fango del sótano. Toma la forma de una enfermera, pero sus proporciones son incorrectas. Sus brazos son demasiado largos, su cuello se dobla en un ángulo imposible. Su rostro es un remolino de agua sin rasgos, excepto por una boca que se abre, y de ella no sale un sonido, sino una ola de pura, concentrada miseria que te golpea como una fuerza física, amenazando con ahogar tu propia conciencia en su mar de dolor. Cuando el sufrimiento es tan inmenso que crea su propia forma de vida, ¿es una abominación que debe ser destruida? ¿O es un acto de creación, tan válido y terrible como el nacimiento de una estrella? Parte 5. La comunión en la capilla rota. La ola de miseria te arroja hacia atrás, pero no te rompe. Décadas de dolor concentrado se estrellan contra tu mente, pero a través de mi voz, a través de la perspectiva que te he estado prestando, no solo sientes el dolor, sientes su belleza, su pureza. La figura de la enfermera se disuelve de nuevo en el agua, confundida. El pesar nunca se había encontrado con una mente que no se quebrara ante su toque. Huyes del sótano, subiendo por la escalera de caracol, de vuelta a los pisos superiores. Pero algo ha cambiado. Ya no eres un visitante. El asilo te reconoce como parte de él. Las sombras se apartan a tu paso. Los susurros ahora pronuncian tu nombre. Sientes la conciencia del pesar siguiéndote, no con hostilidad, sino con una curiosidad infantil y terrible. Sabes a dónde debes ir. Hay un último lugar, el origen de todo,
La capilla era el corazón del monasterio original. Cuando Blackwood se hizo cargo, la clausuró, declarándola un vestigio de superstición inútil. Pero la fe, como la locura, no desaparece simplemente porque se le ignora, se enquista, se transforma. La puerta de la capilla, atrancada durante casi un siglo, se abre con un simple empujón de tu mano. Dentro, la destrucción y la santidad bailan un vals macabro. El altar de piedra está partido en dos. Las estatuas de los santos han sido decapitadas, y en sus cuellos alguien ha pintado espirales que se contraen. Y detrás del altar, en la pared este, está el epicentro de todo, una grieta, una fisura en la realidad. No es un agujero en la piedra, es una ventana a otra parte, a mi parte. El experimento de Blackwood no falló. Tuvo éxito, pero no como él esperaba. No abrió una puerta para que él la cruzara. Rompió el sello, rasgó el velo entre mundos, convirtiendo el asilo en un punto de anclaje, un lugar donde las fronteras son para siempre borrosas. Te acercas al altar. La grieta pulsa con una energía que hace que el aire crepite. Dentro de esa oscuridad arremolinada, ves galaxias y nebulosas y oyes una música, la misma música disonante y hermosa del piano de la concertista. Sientes la presencia de todos los que han habitado este lugar. Los monjes, Blackwood, el paciente 444, el pesar del sótano. Y me sientes a mí, no ya como un susurro en tu oído, sino como una presencia física a tu lado. Me materializo, no como un monstruo de cuernos y azufre, sino como la figura de sombra del mural, una silueta de oscuridad absoluta con ojos que son pozos de estrellas. No te hablo con palabras, sino directamente a tu alma. Has visto, te digo, has escuchado, has sentido, has viajado al corazón de la fractura y no te has roto. Te he mostrado la verdad que se esconde bajo la fina costra de vuestra realidad, la belleza del dolor, la sabiduría de la locura, la creación en la destrucción. Extiendo una mano hecha de noche. La historia no ha terminado, apenas ha comenzado. El experimento de Blackwood fue solo el prólogo. La grieta se está ensanchando. Pronto, la distinción entre este mundo y el mío dejará de existir, no como una invasión, como una fusión, una comunión. La elección es tuya, siempre lo ha sido. Yo solo he sido el que te ha mostrado las opciones que nunca supiste que tenías. Puedes intentar sellar la grieta, restaurar el aburrido orden, pasar el resto de tu vida tratando de olvidar la sinfonía que has escuchado. O puedes aceptar mi mano. Puedes convertirte en el guardián de este nuevo mundo, en el puente entre dos realidades. Puedes abandonar la frágil definición de humano y convertirte en algo mucho, mucho más. No perderás tu mente, la expandirás hasta el infinito. El pesar sube desde el sótano, su conciencia llenando la capilla, esperando tu decisión. Los ecos de los pacientes se arremolinan a tu alrededor, sus susurros ahora claros, instándote. El alma fusionada de Blackwood y el 444 te observa desde el espejo de la historia. Todo el asilo contiene la respiración. El universo contiene la respiración. Toma mi mano. Bailemos. Cuando te enfrentas al abismo, ¿es la verdadera libertad rechazarlo y aferrarte a la orilla de lo conocido? ¿O es la capacidad de saltar, sabiendo que puedes caer para siempre, pero también que podrías aprender a volar?